se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Ya que en esta mañana es un desafío, hermanos, un desafío. Estamos en una montaña aquí, no hay energía eléctrica, tengo 47% de batería, y el Señor le ha placido que continuemos estudiando su palabra, y vamos a pedirle al Señor que por medio de esta oración, de que todo pueda salir bien por la honra y la gloria de su nombre. Así que tengo que poner de rodillas aquí en esta montaña. Los que puedan acompañarme, por favor, lo pueden hacer. Así que invocamos ahora la presencia de nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre, Rey del universo y de la tierra, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder continuar alabando y glorificando tu nombre. Te pedimos que al abrir tu palabra, Señor, tú puedas borrar el hombre que está aquí, y que este hombre se pueda esconder detrás de la persona salvífica llamada Cristo Jesús, y que Cristo Jesús pueda darnos palabra a cada uno de nosotros que salten para la vida eterna. Que nosotros podamos poner, Señor, humildemente nuestra vasija boca arriba, y que la misma pueda ser llena e inundada del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que nos ponemos enteramente en tus manos, Señor, y como así usted lo ha prometido, que usted estaría con su pueblo de sábado en sábado, así que esperamos esta reacción en estos precisos momentos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Le queremos dar un feliz sábado a todos los hermanos que en cada país nos estén escuchando y se hayan unido a la cadena El Fuerte Clamor Final. Queremos empezar, mis queridos hermanos, con el título de este estudio. No es sermón, porque un sermón lo puede dar cualquiera. Aquí en esta cadena nosotros estudiamos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El título de este estudio es el siguiente: ¿será posible que todos seamos uno? Díganlo bien, hermano. Perdón. Con tantos grupos y tanta doctrina, ¿será posible que seamos uno? Ese es el título del estudio de esta mañana, que es muy significativo. Tú vas a un lugar y quieren una cosa diferente. Tú te mueves a otro lugar y quieren otra cosa diferente. Entonces surge la pregunta: ¿será posible que seamos uno nosotros? ¿Será posible que pueda existir un grupo que puedan tener la misma directriz del cielo? Ustedes saben que en los tiempos que estamos, mis queridos hermanos, hay algo que se llama ecumenismo, que el hombre de pecado lo está utilizando bastante bien. Y todas las iglesias mundiales a nivel del mundo se están codeando con Roma y están yendo en pos del ecumenismo, y su ideología es que el Dios que ellos sirven es el mismo, y que tenemos que dejar atrás la doctrina, y que tenemos que unirnos en amor. Y lamentablemente, bajo este estandarte del ecumenismo, se están uniendo muchas iglesias.
Inclusive, la corporación adventista del séptimo día, lamentablemente. Vamos a la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 17, el libro de Juan, capítulo 17, del 21 al 24, allí vemos la última oración de Cristo Jesús. Jesús ora al Padre y Jesús le pide al Padre de que su pueblo, sus discípulos, sean uno en la ancha faz de la tierra. Es significativo esto que Jesús pide. ¿Por qué? Porque en este contexto, tanto el mundano como el cristiano que pertenezca a otra religión podrá ver a Cristo en sus discípulos, siempre y cuando ellos sean uno. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 17, del 21 al 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Amén. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Para que nosotros podamos llegar a este clima de compartir la gloria que el Padre le dará al Hijo allí en aquel gran día, primero, hermano, es algo totalmente importantísimo, es que nosotros seamos uno, primero con Cristo y después los unos con nosotros. Eso es algo fundamental. Por eso el Señor aquí, hermano, pide unidad para el pueblo de Dios. Hay una cita que me impacta mucho, que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 103, párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 103, párrafo 2. Quiero que por favor, lo que tomen apunte, anoten, para que prueben si la cita es verdadera o no, hermano. Recuerden que tenemos que ser bereanos, cada uno de nosotros. Y leo allí, dice la palabra inspirada: Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse, mis queridos hermanos. ¿La verdadera qué? La verdadera fe no debía extinguirse. Sigue diciendo el relato. Dios ha conservado siempre un remanente. Bendito sea el nombre de Dios. Porque por más ecumenismo que podamos ver ahora, por más cosas confusas que podamos ver, y a veces nos hacemos la pregunta, pero ¿cuál es el grupo verdadero, Señor? Déjame decirte en esta mañana de sábado que Dios siempre se ha conservado un remanente. Bendito sea el nombre de Dios. Dice aquí, Dios siempre se ha conservado un remanente para que le sirva. Y lo enumera. Dice Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem. En línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. El hijo de Taret se convirtió en el heredero de este santo cometido.
Por todas partes lo invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Bendito es el nombre de Dios. De manera que, mis queridos hermanos, en medio de tanta apostasía que estamos viendo, en medio de tanto comunismo que estamos viendo, usted y yo estamos llamados a permanecer firmes del lado de nuestro Cristo Jesús. Pero pasa algo, hermanos. En los tiempos de Jesús, pasaba algo muy significativo que tenemos que estudiar para nuestros días. En el tiempo de Jesús habían, hermanos, o existían los fariseos, los saduceos, los escribas, los galileos, los nazarenos, los prosélitos, publicanos, herodianos y celotes. Y pregunto yo, ¿creían cada uno de ellos lo mismo? ¿Creían cada uno de ellos o tenían cada uno de ellos la misma doctrina? Es significativo esto porque lo mismo que está pasando ahora en nuestro tiempo real fue lo mismo que pasó en la época de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo el Señor se condujo con su pueblo en el pasado para no tener miedo del futuro. Entonces, hermanos, vamos a navegar con la Biblia ahora, así que tome su Biblia, no la suelte. Vamos a navegar en la Biblia los pasajes, estudiando qué pasaba allí con esta persona. ¿Acaso fue Cristo ecuménico? ¿Acaso Cristo se unió con los fariseos, con los saduceos, con los prosélitos? ¿Acaso Cristo dijo, no, los fariseos no me gustan, pero yo comparto con los saduceos? ¿Acaso Cristo dijo, no, con los publicanos no, pero yo me voy a ir con los prosélitos, porque esos son 2 veces hijos de Dios, por ejemplo? No, con los prosélitos no, con los herodianos, porque yo quiero estar frío con Herodes. Vamos a ver si Cristo hizo ecumenismo o si Cristo se juntó con este tipo de personas de su época, o cuál fue la reacción de Cristo. Vamos a estudiar a ver si Cristo mantuvo la fe verdadera. Vamos a estudiar a ver si Cristo se mantuvo de pie delante de la verdad y defendiendo la verdad, mis queridos hermanos. Entonces, como le dije, cada una de las personas a las cuales Jesús enfrentó en su entorno, vamos a empezar por los fariseos, hermanos. Tantas cosas que tenemos que hablar de los fariseos. Recordándole que los fariseos en la época de Jesús eran los conservadores de aquel entonces. Escúchalo bien, hermano. Los fariseos eran los conservadores de aquel entonces. Entonces, quiero que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 5. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 5, a ver allí qué dice el apóstol Pablo. Leemos. Dice allí el apóstol Pablo. Hechos 26, 5. Los cuales saben que desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más estricta secta de nuestra religión, he vivido como fariseo. Registra la palabra de Dios. Pablo dice, si ustedes quieren testigos, yo he vivido estrictamente como fariseo. Dice aquí, estrictamente he vivido como un fariseo. De manera que se denota de que los fariseos eran unas personas que tenían una doctrina bastante estricta, los fariseos. Entonces, vamos al libro de Mateo 23, de 2 al 7, porque allí vemos que Jesús habla con los fariseos, hermano. No suelta la Biblia, hermano. Vamos al libro de Mateo, capítulo
23, y en el capítulo 23 vamos al versículo 2 al 7. Mateo 23, del versículo 2 al 7. Allí vamos. Entonces, soltando una cosa y agarrando otra, gloria a Dios. Bendito Cristo. Mateo 23, del 2 al 7. Leemos. Dice así la palabra de Dios. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Recuerden que cuando hablamos de la cátedra de Moisés, nos remontamos a las universidades, donde hay catedráticos, ¿verdad? Cátedra, donde se sientan los maestros a enseñar, ¿verdad? Ahí se sentaban los escribas y los fariseos. Dice el versículo 3. Así que todo lo que ellos digan, guardarlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y ponen sobre sus hombros, y la ponen en sus hombros, y la ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque enseñan su filatería. La filatería era una cajita que ellos amarraban en la mano derecha, era como una cajita, hermano, donde allí estaban los 10 mandamientos, haciendo alusión a Deuteronomio capítulo 6, que dice, ponle tu frente en tu mano derecha y repítala al día, al acostarte, al levantarte. Oigan, qué ceremonia más grande tenían los fariseos, mi querido hermano. Aquí Jesús está arremetiendo contra los fariseos, diciéndole estas cosas. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Y en las saturaciones y en las plazas, ser llamado por los nombres Rabí, Rabí, pastor, pastor, anciano, anciano. Eso le gusta a los fariseos. Que lo llamen por su currículum babilónico. Pastor, pastor. Que lo llamen por el currículum romano. Doctor, ingeniero, arquitecto. Porque si usted le dice hermanito, mi hermano querido, se pueden ofender. Esos eran los fariseos de aquel entonces. Y Jesús directamente habló con ellos. Y le dijo a ellos sus cosas. ¿O acaso Jesús, en este entonces, si Jesús viniera a la tierra, haría Jesús lo mismo? Ay, no, Jesús, no le digas así, que puedes ofenderlo. Ay, no, Jesús, es que tú atacarías entonces a la corporación si tú fueras una persona muy atacante. Hermano, por aquí Jesús, de frente a ellos, le está diciendo lo que le está diciendo a los fariseos. Ay, no, Jesús, es que te puedes malinterpretar, Jesús, te van a aislar. Y aquí Jesús, el Jesús que yo conozco, el que usted conoce, está directamente hablando con los escribas y con los fariseos. Pero vamos a Juan, hermano, en Juan capítulo 8, ahí mismo, como tu Biblia, Juan capítulo 8, ¿verdad? En el libro de Juan capítulo 8, vemos también a Jesús hablando con los mismos fariseos. Juan capítulo 8. En el libro de Juan capítulo 8, mis queridos hermanos, hay una conversación acalorada entre Cristo y los fariseos. Y leemos Juan capítulo 8 desde el versículo 39 hasta el versículo 44. Juan capítulo 8 del versículo 39 hasta el versículo 44. Dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las cosas de Abraham haría. Mas ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad. Oigan, ¿por qué querían matar a Cristo, hermano? Los fariseos de antaño querían matar a Cristo porque Cristo le estaba diciendo la verdad.
Ahora, cuando tú dices la verdad, lo que hace es que te borran de los libros de la iglesia, te saquen de allí, y entonces hablan de ti despectivamente. Y no se juntan con la familia tal, y te marcan. Terrible, hermano. Sigo leyendo. Si fuese vuestro padre, leo el versículo 41, perdón. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Le dijeron entonces a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y es Dios. Oye, Jesús, nosotros tenemos un padre y es Dios, pero tu papá nosotros no lo conocemos. Le dijeron en otras palabras, tú eres un bastardo, Jesús. El papá de nosotros es Dios, pero ¿y el tuyo cuál es? No lo conocemos. No conocemos a tu papá, Jesús. Tú eres hijo de fornicación y se fueron a la vida personal de Jesús. Los fariseos, hermano, porque cuando no hay argumento, entonces vamos a la vida personal del hermano para atacarlo. Y dice entonces el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, sinceramente me amaría, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces en el versículo 43 el Señor le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Le dice Jesús, hablando de este tierno de suyo, pero yo no te estoy hablando ni en ruso, ni en arameo, ni en griego, ni en hebreo. Te estoy hablando en un lenguaje que tú me puedas entender. ¿Por qué no me pueden entender, por amor a Dios? Allí Jesús está tratando, oye, a la persona salvífica. Cristo está tratando de salvarlo, de redimirlo. Pero ellos no, hermanos. Ellos estaban empecinados y estaban cuadrados, y que eso no es así, le dijeron a Cristo Jesús. Entonces Jesús le dijo, pues está bien, hermano, yo me voy a unir a ustedes como quiera. ¿Eso fue lo que hizo Cristo? No, Cristo no se unió con ellos así. Entonces Jesús, con toda la autoridad que le da del cielo, en el versículo 44, entonces Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así fue que Cristo le dijo. Él ha sido homicida desde el principio. Un segundito que la página... Ay, si los hermanos supieran cómo yo te esperando que hermano, ¿quién está montando? Él es homicida desde el principio. Y no permaneció en la verdad. Y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. Oye, Cristo le fue cortante, directo y redención a los fariseos. Pero Cristo, mis queridos hermanos, no se unió en apostasía. Cristo no se unió en esta mala práctica y doctrina con los fariseos. Oigan, escuchen lo que ellos dicen, sí, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos tienen la doctrina, sí. Ellos tienen la doctrina de Israel, sí, pero no hagan lo que ellos hacen. El Señor fue bastante cortante con los fariseos. Ahora quiero que leamos en el libro de la hermana White, Consejos sobre la mayordomía cristiana, en la página 205, párrafo 1. Consejos sobre la mayordomía cristiana, mis queridos hermanos. Leo allí en la página 205, párrafo 1. Dice allí, en los tiempos de Cristo, los fariseos procuraban constantemente ganar el favor del cielo para disfrutar la prosperidad, para disfrutar de prosperidad y honores mundanos. Oigan bien, hermano, oigan bien, que para ellos constituía la recompensa de la virtud. Al mismo tiempo, hacían alarde de sus actos de caridad para atraer la atención del público y ganar así renombre de santidad.
Jesús censuró esta ostentación declarando que Dios no reconoce un servicio tal y que la adulación y la admiración populares que ellos buscaban con tanta avidez era la única recompensa que recibirán. Tremendo. Por eso, hermano, el Señor está en contra de la adoración, de la adulación, de las adulaciones. Usted le puede decir a un laico, a un evangelista, bonita prédica, cosas así, pero no más de ahí. Pero poner a un hombre allá arriba, si lo dijo fulanito, es palabra de Dios. Ay, no, pero si fue fulanito que lo dijo, ni abra la Biblia, eso es palabra de Dios. Hermano, tenga ese problema, porque el Espíritu Santo, por medio de la mensajera del Señor, dice que no se puede adular al hombre, más busque la palabra de Dios. Esa no falla, hermano, ni esta fallará. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, los fariseos de aquel entonces buscaban era la adulación de los hombres, que los vieran en la plaza, que lo vean, y eso era, ellos buscaban las obras, en otras palabras, para ser salvos. Pero entonces ahora pasamos a los saduceos, hermano. Pasamos a los saduceos ahora. Recuerden que el Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos, o ellos eran la mitad. Ellos eran la mitad de los 70 allí, porque ellos eran los que tenían más personas en aquella cúpula del Sanedrín, los saduceos y los fariseos. Entonces, vamos a ver por la Biblia qué pasó, mis queridos hermanos, con los saduceos y Jesús. Fíjense que estamos viendo que Jesús tuvo un encontronazo o un enfrentamiento con cada una de estas sectas. Vamos a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 16, del 5 al 9. Vámonos al libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Allí llegamos. Entonces, en el capítulo 16, mis queridos hermanos y hermanas, leemos desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios. Y viniendo los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban entre sí: esto lo dice porque no trajimos pan. Los pobres discípulos, mis queridos hermanos, como siempre, tan ingenuos los pobres, el Señor siempre le tenía que explicar a ellos las cosas para que ellos lo pudieran entender. Ay, ¿por qué no trajimos pan? Entonces, sigue diciendo la Biblia. Versículo 8. Y entendiendo esto, les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajeron pan? ¿No entendéis aún ni esta alzarse? Y esto le estaba recordando a ellos el milagro que el Señor le hizo. Cuando el Señor le está hablando aquí de la levadura, de la falsa levadura de los fariseos, le está hablando de la falsa doctrina, que lo vemos, mis queridos hermanos, en el mismo capítulo, en el versículo 2, 16, 2. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bendito sea el nombre de Dios. Oye, guárdense, mis queridos hermanos, de la levadura de los saduceos. Tenemos nosotros que guardarnos ahora de la levadura de los saduceos en este tiempo. Claro que sí. Es lo mismo, hermano. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con la voluntad del Señor, cualquier cosa que no esté de acuerdo con lo que diga la palabra de Dios, usted y yo tenemos que guardarnos de eso.
no vaya a ser que no vaya a ser, mis queridos hermanos, que usted y yo nos corrompamos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la doctrina de los saduceos, mis queridos hermanos? Vamos ahí mismo al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 33. Mateo, capítulo 22, del versículo 23 al 33. Leemos. Dice la palabra de Dios. Repito, una vez más. Mateo, capítulo 22, del 23 al 33. Dice: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su esposa y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su esposa, a su hermano. Así también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y entonces de todos murió, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la esposa? Pues todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Mira cómo el Señor, hermano, a los saduceos le dicen: oye, erráis, no conociendo la Escritura ni el poder de Dios. A los saduceos que pertenecían al Sanedrín y que pertenecían a la corporación de aquel entonces. Sigue diciendo: porque la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles del cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, hermano, aquí el Señor, Cristo Jesús, les refuta a ellos su doctrina que ellos tenían, porque y dice el versículo 33, y oyendo a la multitud se maravillaban de su doctrina. Recuerden que los saduceos no creían en los ángeles, mucho menos creían en la resurrección. Entre los fariseos y los saduceos, el problema era que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Imaginémonos entonces, hermanos, que Jesús había hecho ecumenismo con los saduceos. Imaginémonos que Jesús se había juntado con los saduceos. Bueno, miren, no me gustan los fariseos, pero me voy entonces a juntar con los saduceos. El Señor se hubiese juntado con los saduceos, pues entonces, si estuviéramos todos perdidos, mis queridos hermanos. Fíjense cuán importante es mantener la doctrina pura, viva y eficaz y pertenecer a ella. Jesús nos unió con los saduceos porque ellos no creían en la resurrección. Y Cristo dijo que yo soy la resurrección, la verdad y qué. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, bendito sea el nombre de Dios. Entonces Jesús no se unió en doctrina con los saduceos, porque entonces ponía en peligro a la humanidad completa, porque si Cristo nos resucita, entonces, en vano entonces, estuviéramos nosotros aquí. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía de los saduceos, mis queridos hermanos? Aquí estamos para la gloria de Dios, a la ley y al testimonio. Y leemos entonces, mis queridos hermanos, en el deseado de toda la gente, página 555, párrafo 2. Leemos en el libro Deseado de toda la gente, página 555, página 2. Leo. Los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección. Los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina
de una vida futura, con sus recompensas y castigos. En todos estos puntos diferían de los fariseos. Entre los dos partidos, la resurrección era un tema especial de controversia. Al principio, los fariseos creían firmemente en la resurrección, pero con estas discusiones, sus opiniones acerca del estado futuro se volvieron confusas. La muerte llegó a ser para ellos un misterio inexplicable. Su incapacidad para hacer frente a los argumentos de los saduceos era ocasión continua de irritación. Las discusiones entre las dos partes tenían generalmente como resultado airadas disputas que los separaban siempre más y más. Mis hermanos, cuando yo me junto con una persona que no cree lo mismo que yo creo, yo puedo a largo plazo a tambalear o a poner en tela de juicio la sana doctrina que desde chiquito me han enseñado. Si yo me junto y paro debatiendo tema, hermano, lo que ya, por el Espíritu Santo que yo fui persuadido por la sana doctrina, puede ser que más adelante yo ponga en tela de juicio ya lo aprendido. Y eso pasaba, mis queridos hermanos, con los fariseos. Eso pasaba con los saduceos y con los fariseos. Y recordando que usted puede hablar con cualquier hermano que no crea lo mismo que usted. Pero cuando usted vea, mi querido hermano, mi querida hermana, que ya la plática que está saliendo de acción y usted ve que la persona se está irando, porque ya ahí no está Cristo. Porque fíjense, como leímos ahora mismo un rato, que los fariseos, tanto los fariseos como los saduceos, se airaban entre sí. Dice la mensajera del Señor que tanto que cuando tenemos mucha controversia, dice que eso debilita el Espíritu Santo de Dios. Así que piensen en eso, mi querido hermano. Ahora seguimos con los escribas. Mis queridos hermanos. ¿Quiénes fueron los escribas? Y nos vamos al libro de Mateo, capítulo 23. En el libro de Mateo, capítulo 23, allí vemos quiénes eran los escribas. Mateo, capítulo 23, del 13 al 19. Dice la palabra de Dios. Mateo 23, del versículo 13 al versículo 19. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Pero espérate, Señor, tú estás atacando a Cristo. ¿Cómo tú le hablas así a los escribas, a los fariseos? ¿Por qué tú le dices así, Señor? Tú estás atacando, Señor, al pueblo. Y esa es tu palabra. Hermano, yo creo que si Cristo estuviera aquí, en tiempo presente, andaría con pocas personas. Porque que el Señor ofendería al que hace comercio con el mensaje por salud. Es que entonces el Señor ofendería al que está haciendo comercio con el pan. Es que entonces el Señor ofendería a los corporativos. El Señor ofendería a las personas que no andan conforme a la santa doctrina que el Señor dio. Y tuvieran entonces problemas el mismo Cristo, como lo tuvo en aquellos tiempos. Sigue diciendo la Biblia, mis queridos hermanos. Mas hay de nosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque será el reino de Dios, dice aquí, será el reino de Dios delante de los hombres, porque ni entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, de nuevo, hermanos, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto lleváis mayor condenación. Y vuelve y dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, más hijos del infierno como vosotros. Hablando del escriba, mi querido hermano, hay de vosotros guías ciegos, que dice: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y decir, cualquiera que jura por el altar no es nada, pero cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre él es el deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es la mayor ofrenda? O el altar o el altar que santifica la ofrenda. ¡Wow! ¡Qué Cristo ni más directo! ¡Qué Cristo ni más radical! Ese Cristo no se predica. Ese Cristo casi nadie lo conoce. Porque ahora mismo se está vendiendo un Cristo ecuménico. No me importa de dónde tú vengas, mi hermano. Si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, ven, dame la mano, y mi hermano será. Ese es el Cristo que se está vendiendo ahora mismo. No un Cristo radical, no un Cristo que la doctrina es lo esencial, no un Cristo con una doctrina genuina, pura, con una doctrina salvífica, no ese Cristo que hablaba hermano, tan gente, que tenía un mensaje para niños, para niñas, para grandes, para abuelos, para todos. Ese Cristo se tiene que predicar y ese Cristo tiene que ponerlo en alto en el nombre de Jesús. Porque nos han vendido un Cristo muy ecuménico, mis queridos hermanos. Cristo donde todo es amor, paz y seguridad. Y nada de profecía, hermano. Y nada de santuario. Y nada del mensaje por salud. Y nada del campo. Y nada de la ciencia de la verdadera educación. Y nada de la indumentaria. Pero venga aquí, que Cristo es esto que me están presentando ahora. Siguiendo entonces con los escribas. Vamos a leer lo que dice la mensajera del Señor, hermano. Vamos a ver entonces, perdón, ¿qué nos dice la mensajera del Señor aquí hablando de los escribas y los fariseos? Y hablo en discurso maestro de Jesús. Hablo en el discurso maestro de Jesús en la página. Hablo en el discurso maestro de Jesús en la página, mis queridos hermanos, 10, párrafo 3. Página 10, párrafo 3. Dice allí: al sentarse en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, todos tenían el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Había escribas y fariseos que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Oigan esto. La meta, el goal de los escribas era que algún día ellos pudieran hacerse del botín de los romanos, mis queridos hermanos. Y Jesús le dijo, Jesús le dijo necio, deudores, Jesús le dijo ciegos que guían otros ciegos, hipócrita le dijo Jesús. Que Cristo es Dios mío, que no me lo habían presentado antes, que Cristo es tan celoso con su doctrina y con las cosas del cielo, que Cristo es tan precioso, que me bendice simple y llanamente por yo obedecer su palabra, mis queridos hermanos. Pero me están vendiendo el Cristo cósmico, donde no importa donde tú vengas, vamos a unirnos, yo pienso así, tú piensas así, y no importa, Dios es amor. Y no saben lo que están haciendo esto, que lo que están es infatuados, creyendo que lo que están haciendo, lo están haciendo por amor. Y el amor nunca te llevará a bajar las normas que ya el cielo puso. Un amor genuino nunca te llevará a bajar las normas del cielo. Al contrario, el amor genuino te lleva a obedecer las normas que ya Cristo Jesús ha puesto en cada uno de nosotros. Seguimos entonces, mis queridos hermanos. Ahora siguen entonces, después de los escribas, siguen los galileos. Siguen los galileos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 37. Los galileos, mis queridos hermanos. Vamos a ver allí los galileos. Libro de Hechos, capítulo 5.
Libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 37. Dice allí la palabra de Dios. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó en pos de sí a muchos, pueblos. Este también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este Judas el Galileo, mis queridos hermanos, tenía un grupo de gente o de personas en pos de sí. Los galileos eran los rebeldes del pueblo en aquel entonces. Eran aquellos que cada vez que había un reperpero, cada vez que había un problema, era por culpa de los galileos, porque los galileos eran la secta que querían darle el golpe de Estado con furia, con mucha furia a los romanos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, y el Señor habla con ellos, con los galileos. Lucas, capítulo 13, mis queridos hermanos, vamos allí. Lucas, capítulo 13, del versículo 1 al 5. Lucas, capítulo 13, del versículo 1 al 5. Dice allí: en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que los galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no arrepentéis, todos padeceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más pecadores que todos los pecadores? ¿Que todos los hombres que habitan en Jerusalén, perdón? Os digo, no. Antes, si no arrepentéis, todos pereceréis igualmente, decía Cristo Jesús. Porque creo que los galileos, mis queridos hermanos, ellos se mataron y había mucho derramamiento de sangre. Claro, los romanos siempre arremetían en contra de los galileos. Y fíjense allí como Pilato también tuvo que ver con unas muertes a este tipo de personas. Por eso cuando Jesús lo llevan a donde Pilato, lo primero que Pilato pregunta: ¿es Galileo este? Porque ellos eran los que siempre estaban en rencillas y los que siempre estaban tratando de arremeter en contra de los romanos. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía acerca de los galileos, mis queridos hermanos. Y leo en el libro de Discurso Maestro de Jesucristo, página 61, párrafo 3. Leo allí. Discurso Maestro de Jesucristo, página 61, párrafo 3. Leo: constantemente surgían ocasiones de provocación para los judíos en su trato con la soldadesca romana. Había tropas acantonadas en diferentes sitios de Judea y Galilea, y su presencia recordaba al pueblo su propia decadencia nacional. Con amargura íntima, dice aquí, oían el toque del clarín y veían cómo las tropas se alineaban alrededor del estandarte de Roma para rendir homenaje a este símbolo de su poder. Las fricciones entre el pueblo y los soldados eran frecuentes. Oiga, hermano, las fricciones, lo que acrecentaba el odio popular. A menudo, cuando algún jefe romano con su escolta de soldados iba de un lugar a otro, se apoderaba de los labriegos judíos que trabajaban en el campo y los obligaban a transportar su carga, trepando la ladera de la montaña o a prestar cualquier otro servicio que pudiera necesitar. Eso estaba de acuerdo con las leyes y costumbres romanas
y la resistencia a esas exigencias solo traía vituperio y crueldad. Cada día aumentaba en el corazón del pueblo el anhelo de libertarse del yugo romano. Especialmente, con atención por favor, especialmente entre los osados y bruscos galileos cundía el espíritu de rebelión. Oigan esto, hermano. ¿El espíritu de qué? De rebelión. Entonces Cristo a los galileos también le dijo que esa no era la forma y que esa actitud a ellos no los hacía mejores que los otros. Que antes bien, ellos mismos necesitaban también arrepentirse. Pero ven acá, el Señor hermano, le dio un pedazo de pastel a cada una de las sectas. Pero un pedazo de pastel del cielo, hermano. Cuidadito con eso. ¿Por qué? Porque cada una de estas sectas estaban siguiendo sus propias mentalidades, sus propios paradigmas, estaban siguiendo su propia doctrina y se habían apartado de la doctrina del cielo. Seguimos entonces con los nazarenos, hermano. Los nazarenos. Bueno, de los nazarenos podemos ver en el libro de Números, capítulo 6, hablando de los nazarenos allí, libro de Números, hermano, vamos allí rápidamente. Libro de Números, capítulo 6, los nazarenos, Números capítulo 6, del 2 al 3. Dice lo siguiente, Número 6, del 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer, cuando se apartare haciendo voto de nazareno para dedicarse a Jehová, se atendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá algún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Recuérdense que a Jesús le decían como, hermano, el nazareno. ¿Y quiénes fueron los nazarenos? Sansón fue nazareno. En Jueces 13, de 1 al 7, vemos que cada uno de los nazarenos tenía una misión especial, pero cada uno de los nazarenos tenía una dieta especial. Porque los padres de Sansón tuvieron una dieta especial para con Sansón. ¿Quién fue nazareno? Samuel, el profeta Samuel, también fue nazareno y tuvo una dieta especial. Lo puede comprobar en el libro del 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Juan el Bautista también fue nazareno y Juan el Bautista también tenía una dieta especial, mis queridos hermanos. Esto lo vemos en el libro de Juan 1:15. Vemos que del cielo baja el ángel y le dice allí a él y le dice a Zacarías en el templo, el ángel Gabriel, ¿verdad? ¿Cuál era la cosa que este muchacho podía beber y qué no podía tomar? Que recuerdo que fue ni vino ni sidra que no tomará Juan el Bautista. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 15. Los nazarenos. De los nazarenos no hay muchas cosas que decir, solamente que tenían una dieta especial, pero los nazarenos eran personas del pueblo y Cristo, recuérdense, fue nazareno también. Así que vamos entonces con los prosélitos, hermano. Aquí sí, los prosélitos. Los prosélitos lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 15. Y atención aquí, con los prosélitos. Aquí hay mucha tela por donde cortar. Los prosélitos. Cuando vamos al capítulo 23, mis queridos hermanos, y los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? ¿Quiénes eran o quién era un prosélito? Capítulo 23, versículo 15. Dice aquí, la palabra de Dios. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Oigan esto, hermano. El prosélito era una persona que se ganaba los fariseos, ¿verdad? Y lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos. Pero ¿cómo así, hermano? Un prosélito era una persona que no era de Israel,
se acercaba al pueblo de Israel. Ustedes saben que para ellos aceptarlo como israelitas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que circuncidarse. Entonces se convertían en prosélitos y practicaban lo mismo que le enseñaban los fariseos. Y esto que venían de afuera, que eran entonces adoptados por los fariseos, se convertían 2 veces más hijos del infierno que ellos, hermano. Terrible. Óigalo bien, hermano, terrible. Por eso, lamentablemente, vemos hoy, cuando vemos que, lamentablemente, con estas campañas que están dando en la corporación, y la gente se convierte bajo un falso concepto de adventismo, y le inyectan esta cosa, no aumentar nuestra salud, no ir al campo, aquí estamos bien, tenemos que trabajar para hacer cabeza y no cola, y tenemos que trabajar para la prosperidad, y aquí, y en la ciudad que tenemos los cheques, tenemos que quedarnos aquí. Cuando un adventista ahora se convierte y le inyectan esto, fíjense que esas personas arremeten con la gente de verdad presente con más fuerza de lo que arremetemos nosotros en años anteriores. Y esto se convierte en 2 veces más hijos del infierno, hermano, que ellos mismos. Es terrible, terrible, terrible lo que está pasando. Y esto pasaba en la época de Jesús. Eso pasaba en aquel entonces. Ahora, yo leo la cita en Historia de la Redención, página 305, párrafo 1. Historia de la Redención, página 305, párrafo 1. Dice de la siguiente manera. Pero, oigan, ahora, ¿quién era un prosélito, hermano, en la época de Jesús o en la época de Jesús? Miren, Herodes profesaba ser prosélito de la fe judía y aparentemente era muy celoso en la preservación de la ceremonia de la ley, hermano. Este pagano llamado Herodes. Óigalo bien. El gobierno de Judea estaba en sus manos. Como súbdito de Claudio, el emperador romano, también desempeñaba el cargo de tetrarca de Galilea. Este gobernante procuraba ansiosamente obtener el favor de los judíos con la esperanza de asegurarse de ese modo sus cargos y sus honores. Comenzó entonces a cumplir los deseos de esto al perseguir a la iglesia de Cristo. Empezó a saquear las casas y los bienes de los creyentes y continuó mandando a la cárcel a los principales de entre ellos. Prendió a Santiago, hermano de Jesús, y lo mandó a prisión. Y mientras se hallaba allí, envió a alguien que lo matara. Oiga bien, hermano, envió a alguien que lo matara con la espada, así como el otro Herodes había ordenado que Juan fuese decapitado. Entonces ya estamos entendiendo, hermano, por qué eran 2 veces más hijos, que los prosélitos eran 2 veces más hijos del infierno. Mira cómo este Herodes se hizo un prosélito. Sí, yo creo en la fe judía, yo creo en sus leyes, yo creo en su mandato. Y mandaba este Herodes a perseguir a la iglesia de Cristo, tanto así que metió preso a Santiago y más adelante entonces lo manda a matar. Lamentablemente, el que se hace un prosélito hoy siguiendo a los hombres, hermano, se convierte 2 veces más hijo del infierno. Es terrible, hermano, lo que está pasando, lo que pasó y lo que está pasando ahora mismo en medio nuestro. Pero ¿qué decir de los publicanos, hermano? Los publicanos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9. No suelte su Biblia, hermano. Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. Hablando de los publicanos. Dice allí. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre
llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y pues y aprender lo que esto significa. Misericordia quiere y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerda que el publicano fue Mateo, ¿verdad? Publicano fue Leví, que Jesús lo llamó, y este Leví fue parte de los 12 discípulos. Jesús, a cada una de estas sectas, a cada una de estas falsas doctrinas, Jesús quería salvar, pero no se dejaban salvar, mis queridos hermanos. Estaban empecinados en su falsa doctrina y estaban empecinados en su paradigma. En Mateo capítulo 5, versículo 46, Jesús también habla con los publicanos. Mateo capítulo 5, versículo 46. Jesús les dice a los publicanos, porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? O sea, los publicanos, tú me das oro, yo te doy oro. Los publicanos, podríamos decirme, queridos hermanos, hacían un trueque. Tú me das amor, yo te doy amor. Tú me das cuchara, yo te doy cuchara. O sea, no había algo espontáneo. Yo recibo lo que tú me das y yo te doy lo que yo recibo. Eso era lo que hacían los publicanos de aquel entonces. Vamos al libro de El deseado de toda la gente, página 238. Deseado de toda la gente, página 238, mis queridos hermanos. Allí Jesús habla con los publicanos. Deseado de toda la gente, página 238, párrafo 1, dice allí, entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. ¿Pero por qué? Los publicanos eran los más odiados porque eran judíos que firmaban un contrato de trabajo con los romanos. Entonces un judío no podía concebir en su mente que como un judío pudiera trabajar con los romanos para ellos quitarle su chelito. Porque ellos decían, marca, pero los romanos ponen a su gente como publicanos. Entonces esto no. Los judíos, entonces, ellos pensaron, bueno, este está vendiendo su fe, está vendiendo su creencia por conveniencia. Sigue diciéndolo así. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido y los cobradores de impuestos no eran simplemente instrumentos de la opresión romana. Cometiendo extorsiones por su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de la mano de los romanos era considerado como traidor, y la honra de su nación era considerado como traición a la honra de su nación. Se le despreciaba como apóstata. Óigalo bien, hermano. Se le despreciaba como apóstata, se le clasificaba como los más viles de la sociedad. Terrible. ¿Se acuerdan de uno por ahí llamado Saqueo? Ese era, se hizo millonario en ese puesto, Saqueo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, devolvió 4 veces lo que se había robado a los pobres, gloria a Dios. Porque por donde Cristo pasa, algo pasa, alabado sea el nombre de Dios. Y fíjense como un publicano, o 2 publicanos, que podemos decir, a la luz de la Biblia, que se convirtieron en el Evangelio, se convirtieron en Cristo, que fue Leví y Saqueo.
Leví y Saqueo, porque Leví era publicano. Y Saqueo también, porque cobraba impuestos. A Saqueo lo tenían como el más vil ladrón del pueblo. Pero fíjense cómo Saqueo cambia una vez, hermano, que tiene un encuentro con la persona salvífica llamado Cristo Jesús. Ahora hablemos de herodianos. Los herodianos, hermano. En el libro de Marcos, capítulo 3, aparecen los herodianos. Fíjense, ni cuántas sectas había en los tiempos de Jesús. Ni cuántas sectas había en los tiempos de Jesús, mis queridos hermanos. Ahora los herodianos, Marcos capítulo 3, versículo 6. Marcos capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y saliendo los fariseos, enseguida tomaron consejo con los herodianos contra él, de cómo lo matarían. Fíjense, mis queridos hermanos, cómo los fariseos, podemos decir que eran los jesuitas de aquella época, porque los fariseos se reunían para aprender a Jesús con los saduceos, con los publicanos, con los escribas, ahora con los herodianos. Los fariseos buscaban cualquier tipo de junte para matar a Jesús. Aquí dice entonces Marcos, capítulo 3, versículo 6, que ellos se juntaron con los herodianos para ver cómo le echaban manos a Jesús, para ver cómo lo mataban a Jesús. Es terrible, hermano, lo que estaba pasando en aquel entonces. Ahora, ¿quiénes eran los herodianos? Vamos al libro de Mateo, capítulo 22. Le dije, hermano, que no soy de la Biblia. Porque vamos a dar un paseo por la Biblia. Porque aquí en el fuerte de la muerte final, todo lo que se diga por aquí tiene que ser la ley y el testimonio para la gloria de Dios. Entonces vamos a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 22. Y en el libro de Mateo, capítulo 22, del versículo 15 al 21, vemos. Dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos fueron y consultaron de cómo le prenderán en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Con quién lo mandaron, hermanos? Con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no mira las apariencias de los hombres. Oye, qué currículum de Cristo tenían los herodianos. Oye, le fueron con sutileza al Señor. Sabemos que tú eres maestro de maestros. Sabemos que tú eres rabí de rabí. Sabemos, oye, que tú no miras a la gente por apariencia, sino que tú miras el corazón. Oye, qué palabra ni más linda tenían los herodianos para con Cristo. Mira qué palabra más hermosa, qué palabra más encantadora, qué currículum ni más lindo le dijeron a Jesús. Pero sigue diciendo el versículo 16, dice el versículo 17, perdón. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César? Oye, hermano, después de la palabra tan preciosa, después de la palabra tan linda que le dijeron a Jesús, ahora, Señor, contéstanos esto, dime, ¿es lícito dar tributo al César? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócrita? Una vez más la palabra hipócrita. ¿Por qué me tentáis hipócrita? Le dice Jesús a ellos. Entonces le sigue diciendo, mostrando la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Entonces Jesús les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de quién, de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero los herodianos fueron astutos, sutilmente le dijeron palabras muy encantadoras, muy agradables al Señor para entramparlo y para entonces ponerle una trampa a Jesús. Y Jesús le dijo, ay, mis hermanos tan lindos, ay, mis hermanos tan preciosos, ¿por qué me tentáis hipócritas? Fue una palabra de Cristo Jesús, porque Jesús conocía como yo quiero su corazón. Y Jesús le dijo constantemente, ¿por qué me tentáis hipócritas a los herodianos, mis queridos hermanos? Entonces leo
en el deseado de toda la gente, en la página 496, párrafo 2. Leo en el deseado de toda la gente, en la página 496, párrafo 2. Dice: todos los milagros que realizaba en sábado eran para aliviar al afligido, pero los fariseos habían procurado condenarlo como violador del sábado. Habían tratado de incitar a los herodianos, ¿a quién, hermano? A los herodianos contra él, presentándoselo como procurando establecer un reino rival. Consultaron con ellos en cuanto a cómo matarlo. Para excitar a los romanos contra él, se lo habían presentado como tratando de subvenir su autoridad. Habían ensayado todos los recursos para impedir que influyera en el pueblo, pero hasta entonces sus tentativas habían fracasado, mis queridos hermanos. Las multitudes que habían presenciado sus obras de misericordia y oído sus enseñanzas puras y santas, enseñanzas como, hermanos, puras y santas, sabían que lo suyo no eran los hechos y palabras de un violador del sábado o blasfemo. Bendito sea el nombre de Dios. Que esta sea la palabra que los otros tengan de ti, mi querido hermano, a la hora de que por allí estén hablando mal de ti. Bienaventurados cuando por mi causa hablen de vosotros, mintiendo, hermano. Para que se cumpla esa palabra de Cristo en nosotros, tenemos que asegurarnos que los enemigos de la verdad presenta, cuando hablen en contra tuya, sean mintiendo, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, aquí vemos a los celotes, mi hermano. Los celotes de donde vino Judas Iscariote. Los celotes. Lucas, capítulo 6, versículo 15. Leo en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 15, hablando de los celotes. Y voy un poquito rápido, hermano, por razones de tiempo y por razones de batería. Por las dos cosas. Bendito Dios. Leo en Lucas, capítulo 6, versículo 15, y dice así: Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celote. Los celotes, recuerden también que eran una secta que había allí. Los celotes, hermanos, eran una secta que había allí cuyo cacique o cuyo caudillo era Barrabás. Entonces, ¿qué dice la mensajera del Señor de los celotes? Página deseado de toda la gente, página 263, párrafo 1, hermano. Voy rápido. Y discúlpeme, es que estoy aquí con un countdown de la batería. Leo entonces, mis queridos, en la página 263 del deseado de toda la gente, párrafo 1. Dice allí: en sus hábitos y temperamentos, los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví, Mateo, y el celote Simón. Fíjense que ustedes saben que Simón tenía un temperamento bastante fuerte, ¿verdad? El intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso impulsivo Pedro y el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y medroso, Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Aquí vemos, hermano, con esta cita, que los discípulos se habían inmiscuido con alguna de estas sectas de aquel tiempo. Y Jesús tomó a uno de ellos, y Jesús le enseñó a cada uno de ellos la verdadera doctrina. Y Jesús se encargó de que ellos aprendieran la verdadera doctrina. Y que ellos perseveraran con la sana doctrina. Y que ellos perseveraran en la verdadera doctrina. Yo quiero entonces, mis queridos hermanos, hacer un paralelismo con mucho respeto a nuestro tiempo. En esto entonces no tenemos ni a los publicanos, ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los celotes, ni a los herodianos, no lo tenemos a ellos. Pero en este entonces, hermanos, al parecer,
hay muchos grupos, pero con otros nombres. Por ejemplo, los gambetistas. Por ejemplo, los mallitas. Por ejemplo, los seguidores del pastor Boy, por otro lado. Los Jesús solos. Los que creen que Jesús fue formado. Los adventistas, testigos de Jehová, que creen que Jesús fue formado. Los nominales por otro lado. Los corporativos por otro lado. También vemos los que no creen en el Espíritu Santo. Oigan, hermano, los que no creen en el espíritu de la profecía. Hoy y vemos ahora mismo tantos grupos y tantas cosas. Entonces, ¿cuál es entonces, hermano? ¿Cuál es entonces la doctrina verdadera? Hablando de Jesús en su época, entonces Jesús, hermano Frailin, no se codió con nadie en su época. Entonces Jesús, hermano Frailin, no había nadie que tenía entonces la fe verdadera cuando Jesús vino. Sí, había un grupito que tenía la fe verdadera cuando Cristo vino. En el conflicto de los siglos vemos que había un grupito de pastores que estaban en una montaña. ¿Dónde estaban ellos, hermanos? En una montaña, estudiando la profecía, alabado sea el nombre de Dios. En este grupito, cuando el ángel siguió para el cielo, que miró, vio que había un grupito estudiando la profecía. Y cuando el ángel va, no se queda solo. El ángel llama más ángeles y allí entonaron coros celestiales para recibir a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Ese grupito, hermano, estaba estudiando la profecía de aquel entonces. Pero vengan acá, hermano Sáenz, y de todos los grupos que usted mencionó, ¿será que no tiene una profecía? Sí, pueden ser que algunos grupos de lo que mencioné estudian la profecía, pero lamentablemente se da un caso. Hay un grupito que estudia la profecía, pero que lleva la profecía a un futurismo. Hay otro grupito que la lleva a la profecía para atrás, al preterismo. Hay otro grupito que a esta altura de juego me dice que nacemos pecadores. Hay otro grupito, hermano, que me dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y así sucesivamente hay tantas ideas y hay tantas nuevas doctrinas. Cuando la mensajera del Señor, en el año 1844, dejó plasmada 7 pilares de nuestra fe. 7 pilares de nuestra fe, hermano. Ella termina diciendo la cita que ella no recuerda otra cosa que se le fue dada. 7 pilares de nuestra fe, hermano. Por eso es muy importante que en este día nosotros tenemos que juntarnos con las personas que nosotros tenemos que juntarnos con personas que crean lo mismo que nosotros. Y ahora voy a leer la última cita que se encuentra, mis queridos hermanos, que queremos que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo, página 302, párrafo 2. Escuchen esta cita, hermano. Leo en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 302, párrafo 2. Dice así: a pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. Bendito sea el nombre de Dios. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta de estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento habían anhelado.
A este remanente se refiere Pablo cuando escribe: si el primer fruto es santo, también lo es. Si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas, mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que en este tiempo del fin, mis queridos hermanos, tú y yo tenemos que estar 100% de acuerdo con la santa doctrina que le fue dada una vez a los santos. Y esto fue los 7 pilares de la fe adventista, mis queridos hermanos. Los 7 pilares de la fe adventista: santuario, mensaje de primero, segundo, tercer ángel, el templo de Dios en el cielo, la justificación por la fe, el sábado, la ley de Dios y la no inmortalidad de los malvados. 7 pilares de la fe adventista, mis queridos hermanos. Y sus ramificaciones, porque hay 4 verdades preciosas también. Cada uno de esos 7 pilares tiene, hermano, ramificaciones. Llámese la ida al campo, llámese el mensaje por salud, llámese la ciencia de la verdadera educación, hermano, llámese la indumentaria. Esas son ramificaciones de los 7 pilares, de los cuales usted y yo tenemos que estudiar en este tiempo. Y para terminar, recuerde que cuando el ángel iba para el cielo con la terrible noticia de que no había nadie en Jerusalén, y cuando miró para atrás, había un grupito de pastores que estaban estudiando la profecía, hermano. Cuán importante entonces es que ustedes y nosotros en este tiempo real le pongamos atención a la palabra profética más segura de todas, que es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Que cada día nosotros podamos estudiar la profecía con ahínco, mis queridos hermanos. Que cada día nosotros podamos pedir al Señor que nos dé luz en su palabra y que permita que nosotros podamos ser obedecedores de la misma. Que nosotros no nos unamos con nadie que no crea los 7 pilares de la fe adventista. Y que nosotros no hagamos un falso ecumenismo enraizado bajo un falso amor ficticio. Quiera Dios que nosotros, mis queridos hermanos, estemos cimentados y pongamos nuestro pie bajo una firme plataforma. Y esa firme plataforma son los 7 pilares que el Señor le dio a los santos. Bendito sea el nombre de Dios. Nos ponemos de rodillas para orar. Querido Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque una vez, Señor, hemos visto un milagro en nuestras vidas en este sábado maravilloso. Yo creía, Señor, que no iba a ser posible que desde esta montaña el mensaje pudiera llegar a diferentes partes del mundo, pero una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que piensa Dios. Gracias, mi Cristo, porque la batería no se agotó. Gracias, Señor, porque el mensaje pudo llegar, Señor. Gracias, Señor, que aunque por lo menos quedan 10%, Señor, de la batería, a usted le plació que el mensaje pudiera llegar. Permita, Señor, que nosotros no seamos ni saduceos, ni fariseos, ni escribas, ni publicanos, ni herodianos, Señor, ni celotes, Señor. Permita que nosotros seamos cristianos porque seguimos a Cristo Jesús. Y porque vivimos en el lugar santísimo, porque ahí es donde se encuentra en este preciso momento. Permita que nosotros como padres le infundamos a nuestros niños la profecía, Señor. Que nosotros le enseñemos a ellos la ciencia de la verdadera educación, Señor. Que usted ponga en nosotros, Señor, ese temor de criar a nuestros niños, así como Ana crió a Samuel, así como Abraham crió a Isaac, Señor. Oh, Padre, cuán importante es para nosotros entender y comprender esto, Padre. Que nosotros enseñemos a nuestros niños y que nosotros los hermanos podamos estudiar la sana doctrina, Señor. Y que nosotros no nos juntemos con personas, Señor, que tengan una doctrina confusa, Señor. Que podamos ser como Jesús.
que le podamos hablar con ternura y con amor de la santa doctrina, y si caso no le hacen, bueno, desechan a Jesús, pero hemos cumplido con Dios y con los hombres. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, a ser compasivos, a ser tiernos y a levantar nuestra voz como trompeta, Señor, y a permanecer de pie delante de la verdad, aunque, Señor, colapse los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Maranata, Cristo viene. Dios le bendiga, mi querido hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.